Muy bien, vamos a comenzar entonces. El otro día habíamos visto Egipto. Perdón, Hugo, el atraso, pero andaba alto el piso. Ah, bueno. Habíamos visto entonces Egipto y primero habíamos visto Mesopotamia, Egipto y hoy tenemos para ver Canaán. Habíamos visto que Israel estaba en Egipto, había salido, estábamos hablando, creo cuando dio el final de la clase, estamos empezando a hablar de la famosa piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta fue una piedra que apareció en 1799, cuando Napoleón estaba en guerra con Inglaterra. Entonces estaban en Egipto y bueno, los jeroglíficos no se habían podido descifrar hasta ese momento. No se sabía qué decían los jeroglíficos, la escritura del Egipto antiguo, del Egipto clásico. Y en 1799, bueno, que se vienen los ingleses, no sé qué, que esto, que aquello. Y bueno, empiezan a sacar piedras de todos lados para hacer las fortificaciones, no sé qué, que yo encuentro una piedra rara, que tenía inscripciones en tres idiomas. En jeroglífico, en un idioma local de Egipto que hablaban en ese momento, y en griego antiguo. Bueno, esa piedra, tiene una larga disputa entre los ingleses y los franceses, la esconden los franceses para que los ingleses no se queden con ella, no sé qué, una larga historia. No me acuerdo si creo que los ingleses finalmente se la llevan, pero los franceses sacaron una copia, entonces empiezan a estudiar, los ingleses por un lado, los franceses por otro, y esa carrera, a ver cuál, porque era el honor, ¿no?, entre Francia e Inglaterra, a ver cuál de las dos naciones llegaba primero a descifrar los jeroglíficos. Y no había manera porque justo la parte donde estaba el jeroglífico estaba quebrada también, tenía una parte nomás. Y bueno, ahí entran a ver, y lo que sí sabían, porque lo habían leído en el griego, que el griego sí era perfectamente leíble, lo habían leído, que los tres textos eran iguales. ¿No? Los tres textos eran iguales, ¿por qué? Porque decía en el griego que esto se escriba, porque era en honor a un rey, no sé qué, que esto se escriba en el idioma sagrado, en griego y en la lengua común de Egipto. Pero no había manera, no la podían. Un inglés hizo un adelanto grande, descubrió dónde estaba escrito la palabra del rey, no me acuerdo si era Ptolomeo, creo. Y ahí pudo descifrar 2 o 3 letras, y después un muchachito muy jovencito de Francia lo empieza a estudiar, que tenía mucho talento para los idiomas, se propone descifrarlo, y para eso tiene que aprender el idioma que se hablaba en Egipto en aquella época, no el que estaba, uno de los que estaba ahí, de los idiomas, y ese muchachito empieza ahí, y le lleva años hasta que logra descifrar
y logró descifrar el jeroglífico, pero esa piedra tuvo como 20 años ahí hasta que se logró. Y por la famosa piedra de Rosetta, que se llama piedra Rosetta porque se encontró una ciudad que se llama Rosetta. ¿Ah? Por la famosa piedra de Rosetta se pudo descifrar finalmente el jeroglífico, gracias a que estaba en 3 idiomas y uno de esos idiomas era un idioma conocido. Entonces ahí empezaron a hacer un trabajo cuasi detectivesco para encontrar un hilito por donde empezar. ¿Ah? Y ahí se pudo descifrar el jeroglífico. Se pensaba que dice, bueno, cuando se descifren los jeroglíficos se van a encontrar cosas misteriosas y los orígenes del universo y esto y aquello. La decepción fue grande, porque en realidad los jeroglíficos no encontraron sí, cosas que hablaban de los dioses y todo eso, de la mitología egipcia, ¿no? Pero también cosas común de todos los días, ¿no? De alguien que compraba algo, que, yo qué sé, entonces ese afán por encontrar, yo qué sé, los orígenes del universo y las explicaciones a todo lo misterioso, no fue tal, ¿no? Entonces ahí se pudo descifrar los jeroglíficos. Muy bien. Bueno, vamos a entrar a Canaán. La tierra de Canaán, o Quinán, como se dice en el hebreo, forma parte de la famosa media luna fértil. ¿Se está viendo la diapositiva ahí? Sí, muy bien. Forma parte de la famosa media luna fértil o el creciente fuerte, que como también se lo conoce, que habíamos visto que nace en Mesopotamia, ¿no? Pero también pasa por toda esta parte fenicia, lo que ahora es Israel, era Canaán, y llega hasta Egipto. O sea que Canaán forma parte de esa famosa media luna fértil. Entonces, Israel está en Egipto, pero la tierra prometida es Canaán. Entonces, allá va. Ahora, ¿qué era Canaán? Canaán acá lo podemos ver. Acá está lo que ahora es Israel. Acá están los jebuseos, que es donde ahora está Jerusalén. Acá está Filistea. Y acá está la famosa Franja de Gaza, que ahora está tan, lamentablemente, tan en boga por todos los acontecimientos tan desgraciados que están sucediendo en toda esa zona, ¿no? Esta es la famosa Franja de Gaza, porque una de las ciudades filisteas era Gaza, ¿no? Era Gaza, Ascalón y Asdod, creo que era la otra. Una de las ciudades era Gaza de los filisteos. Y por eso es lo que ahora se conoce como la Franja de Gaza, ¿no? Que, si ustedes pueden ver, también es una franja acá, ¿no? La Franja de Gaza, que hasta ahora, lamentablemente, está dando que hablar en las noticias. La tierra de Canaán y los cananeos. Génesis 10:15 nos habla, Génesis 10 del 15 al 19, nos habla de esa tierra a la cual Abraham tenía que ir, Génesis 10 del 15 al 19. Pero acá están los orígenes, ¿no? Canaán. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos.
Canaán era uno de los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. En realidad era el nieto, ¿no? Porque era el hijo de Cam. En 9:25, cuando Noé, después que salió del arca, ¿no? Un pasaje muy conocido, cuando salió del arca, se tomó unos vinos, y bueno, y el hijo vio la desnudez de su padre y se burló. Entonces ahí la famosa maldición del 25 en adelante, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea que de ahí viene uno de los hijos, Cam, y su hijo después Canaán. De ahí viene, sale la descendencia de los pueblos cananeos. Génesis 17:8, que nos habla de Canaán. Dice: y a ti te daré, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Canaán, en realidad, no era solamente la parte donde estaba Israel. Canaán se decía en realidad toda esta zona, incluso llegaba hasta acá arriba, donde estaba Ugarit, ¿ah? Donde surge el idioma ugarítico, que tiene tanta influencia el ugarítico en los hebreos. Ugarit estaba por acá. O sea que todo esto era Canaán. O sea que todos estos pueblos, porque todos estos pueblos formaban parte de Canaán. Porque Canaán no era un país, eran ciudades-estados. No había el concepto que se tiene hoy en día de nacionalismo. Por ejemplo, no era un país, eran ciudades y pueblos. Cada ciudad era una ciudad-estado, cada ciudad tenía su rey. Pero todos estos pueblos, todas estas ciudades, Jericó, Gaza, Tiro, Sidón, Biblos, que podamos saber, y acá arriba, Ugarit, todo esto formaba lo que era Canaán, los cananeos, los cananeos. Ugarit, que está por acá arriba, va a tener mucha influencia en el idioma hebreo. Tanto es así que, por ejemplo, el nombre David es un nombre de origen ugarítico. O sea que los idiomas en aquella época, bueno, en todas las épocas, hasta ahora, ¿no? Todas las lenguas son permeables, no hay una lengua impermeable, todas las lenguas son permeables y se entrecruzan entre ellas. Bueno, entonces, por ejemplo, también David, que quiere decir el amado o algo así, no es en hebreo, es en ugarítico. O sea que ustedes ahí pueden ver la influencia que hay del ugarítico, y todos estos pueblos se influenciaban entre ellos, y todos estos pertenecían a Canaán. Eran pueblos cananeos, eran pueblos cananeos, aunque cada uno tenía, tenía su rey, cada ciudad.
pero eran pueblos cananeos, se designaban como pueblos cananeos. Se piensa que el origen del nombre cananeo es mercader, porque se usa esa palabra también para mercader. ¿tá? Entonces, algunos piensan que el origen de la palabra cananeo era pueblos mercaderes, lo cual no es descabellado pensar, porque si ustedes ven, Canaán, que es toda esta franja costera. ¿Por qué? Porque acá hay una cordillera, hay una cordillera acá, todo esto, el Líbano, ¿no? El Líbano, esa cordillera, hacía que estos pueblos vivieran contra la costa. Y estaba en un lugar estratégico porque era el punto de pasada de Egipto a todos estos pueblos y de Mesopotamia, todo esto, ¿tá? Tenían que pasar por acá, porque por acá era impasable por el desierto, ¿no? En esa época iban a pie, no habían aviones ni nada. Entonces, tenían que pasar por acá. Entonces, era un lugar para el comercio. Y si nosotros lo vemos al día de hoy, aún hoy en día, toda esa la gente de esos pueblos se caracteriza, ¿por qué? Por el comercio. Los judíos, ni hablar, ¿no? Donde hay un judío hay un comercio, pero también están los sirio-libaneses, que acá en Uruguay le decimos los turcos, popularmente, que de turco no tienen nada, porque Turquía está acá, pero el imaginario popular le dice los turcos, que en realidad son los sirio-libaneses, pueblo también de los cananeos, ¿no? También se destacan por el comercio, ¿verdad? O sea que se lo designaba con ese nombre. Además, otra cosa, que al estar esta cordillera acá, los obligaba a tener que mirar hacia el mar, hacia el Mediterráneo. ¿ah? ¿Por qué? Porque la cordillera acá le sacaba mucho espacio. Entonces quedaba una franja de muy pocos kilómetros para cultivar y todo eso. Entonces desarrollaron muy pronto la habilidad para la navegación. Tiro, Sidón, está en la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios juzga a Tiro, habla de las naves, de Tiro eran orgullosos por esas naves. ¿tá? Tiro, Sidón, Wow. Biblos, de ahí viene la palabra biblos, que es libro en griego, y de ahí viene también la palabra Biblia. Biblos era una ciudad que se dedicaba a comerciar con Egipto, ¿ah? Y de acá de Egipto, ¿qué llevaba? Los famosos papiros, llevaba papiros, la planta de papiro, y de acá, y ahí la elaboraban y la vendían a todos lados. Y de todos lados, en vez de ir a comprar a Egipto papiro, le compraban a Biblos, que no producían ni una planta de papiro, pero que tenían los barcos, entonces iban a Egipto y venían cargados con planta de papiro ¿y qué era lo que se hacía con el papiro? Se hacían los biblos. ¿ah? Entonces, esta ciudad de Biblos tenía otro nombre que yo ya no lo recuerdo y creo que nadie lo recuerda. ¿Por qué? Porque todo el mundo los empezó a conocer por la ciudad de los biblos, de los libros, y le quedó ese nombre y hasta hoy en día se conoce como Biblos. ¿no? Y de acá entonces venían los griegos y todos venían a comprar papiro para escribir, ¿no? Para escribir. Biblos. Entonces ellos desarrollaron esa habilidad para la navegación. ¿ah? Aparte, en Tiro y Sidón, la Biblia habla muchas veces de los famosos cedros del Líbano, ¿verdad? La Biblia habla mucho de los cedros del Líbano. ¿no? Entonces, con esos cedros, que incluso Salomón, cuando hizo el templo, le mandó pedir a Hiram,
rey de Tiro, dice, mándame cedros del Líbano, dice, mándame cedro porque yo voy a hacer una casa para mi Dios, ¿no? O sea, se mandó traer del Líbano. ¿Por qué? Porque en el Líbano estaba ese que crecía a mucha altura, y de ahí ellos empezaron con esa madera a fabricar los barcos con los que surcaban el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, se puede decir que los cananeos tienen esa designación por también por el comercio, eran comerciantes, ¿tá? Vamos a ver dónde está. Acá estoy en Mesopotamia. Mesopotamia no quiero, Egipto tampoco. Acá, Canaán. Muy bien. Ahora, si vamos a los libros de historia, la mayoría de los libros no hablan de Canaán, sino de los fenicios. Los fenicios. Los fenicios eran los cananeos. Pero ¿quiénes los empezaron a llamar los fenicios? Los griegos. Los griegos le empezaron a llamar a esos pueblos que navegaban, ¿no? Tiro, Sidón, Biblos, los empezaron a llamar los fenicios. ¿Por qué? Por la púrpura. Porque había un molusco que crecía ahí, que cuando ese molusco se pudría, se descomponía, largaba una tinta color púrpura, y eso se usaba para teñir la ropa. Entonces estos ni lerdos ni perezosos empezaron a comercializar la ropa teñida de púrpura, y era muy apreciada en diversas partes del mundo. Entonces ellos con sus barcos, ellos comercializaban. Se dice que parece que un rey descubrió cuando un perro estaba en un basurero que había estos moluscos, y parece que ese perro venía con el hocico morado. Entonces descubrieron que ese molusco, cuando se descomponía, largaba esa tinta. Entonces ahí empezaron. Y entonces fenicio viene de una palabra griega que es púrpura, que en realidad ellos asociaban estos pueblos con la púrpura, ¿ah? Con la púrpura. Entonces dice, sí, tal pueblo, sí, púrpura. Así como nosotros, por ejemplo, cuando estamos en otro país, por ejemplo, dice uruguayo, sí, Luis Suárez, el fútbol. No, nos asocian por algo. Bueno, así también los griegos los asociaban con la púrpura, y como la palabra procede de ahí, entonces quedó ese nombre los fenicios, pero son los cananeos, ¿no? Entonces los fenicios o los cananeos eran hábiles navegantes, que había que tener el coraje para andar en aquellos barquitos en el mar Mediterráneo. E incluso dice que cruzaban el canal de Gibraltar y llegaban a andar incluso en el Atlántico. Llegaban a ir hasta lo que ahora es Inglaterra, y ahí comercializaban en aquellos barquitos a remo. Eran a remo con una pequeña vela muy rudimentaria, pero a tracción a sangre. Y en esos barcos ellos andaban. Y ahí vendían la púrpura, comercializaban, le vendían una enfermedad igual. Eran hábiles comerciantes, ¿no? Los fenicios o
o los cananeos. Entonces, bueno, ciudades importantes, Biblos, Tiro, Sidón, ¿ah? No se conocía en aquella época como Palestina. ¿Ah? La palabra Palestina es una palabra que se usó mucho más tarde por los romanos, que viene de la palabra filistea. ¿Ah? La palabra filisteo, ¿ah? Entonces los romanos empezaron a llamar toda esa zona, ¿ah? Palestina, pero en aquella época no se hablaba de Palestina, ¿ah? Era Canaán, pero dentro de Canaán habían muchos pueblos, ¿ah? Habían muchos pueblos, pero no había una identidad propia, no era un país, ¿ah? No era el país de Canaán. Habían muchos pueblos y muy diversos que de repente algunos no tenían nada que ver con otros, ¿ah? Aunque había un entrecruzamiento en su cultura, en sus dioses, en sus creencias, en sus idiomas, ¿ah? Se entrelazaban, pero de repente no tenían nada que ver. Los amorreos, por ejemplo, con los sidonios, por ejemplo, o los ugaríticos, pero vivían en esa parte de esa media luna. Entonces los demás pueblos los catalogaban como los cananeos, ¿tá? Entonces hay cartas, por ejemplo, las cartas de Amarna, ya por el 1500 antes de Cristo, más o menos, en que un rey de Egipto escribe en esas cartas que se conservan todavía, que son escritas en cuneiforme, en escritura cuneiforme, porque era el idioma, era la forma de escribir que se usaba en aquella época para las cuestiones diplomáticas y comerciales. Se usaba, como hoy en día, por ejemplo, usamos el inglés. Nosotros hablamos español y otros pueblos hablan otros idiomas, pero el idioma que se usa a nivel internacional es el inglés. Bueno, en aquella época la forma de escribir, aunque los egipcios tenían el jeroglífico, pero en esa parte diplomática y todo eso se usaba la escritura cuneiforme que nosotros hemos visto, que se escribía con las cuñitas. Entonces, en esas cartas, por ejemplo, se habla de los Kinani, por ejemplo, ¿no? Los cananeos, ¿no? Esos pueblos. Entonces se designaba a todos esos pueblos como los Kinani, los cananeos, ¿no? Sin hacer una distinción si este era Jericó, si este era Biblos, ¿no? Se los designaba de esa manera. Entonces, de ahí fue que Dios les dio esa tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ustedes fíjense que hemos visto al principio que lo que Dios le dio fue la tierra de Canaán y era mucho más territorio de lo que ellos ocuparon, porque Dios le dio la tierra de Canaán. Y nosotros tenemos la idea de que la tierra de Canaán es esa partecita donde ahora está Israel, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos. Canaán, sí, ese pedacito de tierra, que es muy pequeño, que es, porque nosotros siempre decimos Uruguay, el paisito, ay, qué país chiquito que es Uruguay, pero Israel entra dentro de Uruguay no sé cuántas veces. O sea, que todo Israel es más o menos como el departamento de Durazno o algo así, ¿no? O sea, es muy chiquito. Nosotros tenemos la idea de que Canaán era esa tierra, pero Dios quería darle mucho más territorio. Ya hemos visto lo vasto que era Canaán. ¿Ah? Sin embargo, si nosotros leemos el libro de Jueces, por ejemplo, vemos que ellos fueron muy holgazanes para conquistar la tierra, y al final Dios les dijo, bueno, ahora saben una cosa, se van a quedar con eso nomás. Dice, no, porque ellos no fueron capaces de conquistar todo lo que Dios les había
dado. Era imponente el poderío que Dios les quería dar, pero ellos fueron negligentes y bueno, conquistaron Jericó y alguna otra, y ahí se conformaron. Bueno, hicieron pacto con otros pueblos, y ahí se quedaron. Nosotros tenemos la idea de que Canaán es eso nomás, pero no, Canaán es mucho más grande, incluía el gran imperio fenicio, el gran imperio fenicio de los fenicios, todo eso Dios les quería dar, pero así es con nosotros, Dios quiere darnos muchas más cosas. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que vamos a ver ahora algo de el panteón de dioses de los cananeos. Dios le había dicho en Génesis 15, 16. A ver, alguien que lea Génesis 15, 16. Sí, Hugo. Sí. 15, 16 era. Sí, amén. Bien. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Hasta Ahí ahí? está. ¿Vieron? Cuando ellos, cuando Dios le dice a Jacob que van a estar en Egipto, creo que 400 años me parece, y le dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. El amorreo y todos esos pueblos cananeos, ¿no? Dice que aún no había llegado al colmo. O sea que Dios estaba teniendo paciencia. Dios estaba teniendo paciencia con ese pueblo. Porque aún no había llegado la maldad, no había llegado a su colmo la maldad de el amorreo, que era uno de los pueblos cananeos. Recuerden que Canaán no era un país. Todos esos pueblos, el amorreo, el heveo, el jebuseo, todo eso formaban parte de Canaán. Entonces Dios les estaba dando la oportunidad a ellos para que se arrepintieran. Seguramente Abraham habrá predicado ahí, Isaac, después su hijo, también, les habrá testificado, les habrá hablado del Dios verdadero, pero Dios les estaba dando tiempo, porque algunos dicen, la Biblia es un libro sanguinario, dice, porque la conquista de Josué se manda a arrasar con todo, hasta mujeres y niños. Es que Dios en realidad había sido paciente, les dio 400 años para que se arrepintieran. Abraham, Isaac, tal vez Jacob. Bueno, Esaú creo que Esaú se fue para el otro lado y creo que era más lo que molestaba que lo que ayudaba. Pero sobre todo Abraham o Isaac y toda la gente que venía con él, porque no se olviden que Abraham iba como con 400 personas y todo eso, ya muchos años hubo una presencia grande del testimonio del Dios verdadero ahí en ese lugar. Llegó un momento que ellos se fueron de ahí y dice, bueno, va a pasar no sé cuántas generaciones, pero todavía no los voy a destruir, porque no ha llegado al colmo la maldad. O sea que cuando ellos entran a la tierra prometida después de andar 40 años, ¿se acuerdan? En el desierto, cuando andar 40 años,
ellos entran y la orden es de no tener ningún contacto con esa cultura. ¿Ya? Acá vemos sus dioses, ¿ya? Baal, muy conocido, ¿ya? Baal, que en la Biblia tiene su apogeo con la malvada Jezabel, que es la que introduce el culto a Baal en Israel, en el Reino del Norte, pero en realidad Baal ya existía de antes, era un dios cananeo. Acera o Astarte, como le dicen, ¿tá? ¿tá? Diosa de la fertilidad. Y acá el terrible Moloch, ¿tá? Que era, que se dice que se calentaba con fuego, cuenta la tradición rabínica que se calentaba con fuego, era una especie de, estaba formado una especie de latón o algo así, de hierro, cobre, vaya a saber qué. Entonces se lo calentaba al rojo vivo y los padres ofrecían a los niños. Pero no era que los arrebataban a los niños y los ofrecían. Eran los padres voluntariamente que ofrecían a sus hijos a Moloch. Lo que la Biblia dice, pasar a sus hijos por fuego. Dice fulano, algún rey incluso en Israel llegó a practicar ese ritual de pasar a su hijo por fuego. ¿Qué era pasar a su hijo por fuego? Era ofrecerle a este Dios. Entonces se calentaba y ahí se ofrecía a los niños para que murieran ahí, quemados, ¿no? Asados, pobrecitos. Se dice que los sacerdotes y la gente ahí tocaban los tambores para que los padres no escucharan el llanto y el gemido de los niños, para que no se acobardaran y se arrepintieran y dicen, no lo voy a sacrificar. Entonces tocaban fuerte los tambores, era un ruido ensordecedor, cuenta la tradición rabínica, y ahí ofrecían a sus dioses. Aparentemente, por los documentos antiguos, parece que no era una práctica constante esto. Parece que lo hacían en situaciones límites, por ejemplo, cuando iban, o cuando había una sequía, o cuando había hambre, o cuando iban a ir a la guerra contra otro pueblo más numeroso. De repente era como el último recurso, como ofrecer a sus propios hijos para este Dios, ¿no? De ahí Dios saca, Dios quiere que no tenga ningún contacto con estas prácticas. En Deuteronomio 7, del 1 al 5, nos habla también algo de dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarlo, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo. Por lo general, la Biblia más bien cuando habla del cananeo, más bien se refiere a los pueblos que están más bien en la costa. Y al amorreo, más bien a los pueblos que están en las montañas. Pero esto es una designación que se daba en Israel, pero en realidad todos esos pueblos eran cananeos. Al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas,
y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea que estaba esta orden de cortar con todo contacto con estos pueblos. Más adelante, en el 9:5 también de Deuteronomio, dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Mire lo que dice acá. Sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice que Israel no va a entrar a esa tierra por su propia justicia, sino que Dios los quiere poner ahí para destruir todos esos pueblos, porque esos pueblos Dios ya les había dado en su paciencia tiempo para que se arrepintieran, habían tenido el testimonio y ciertamente sabían de la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, porque Dios se había encargado de mandar primero personas que predicaran ahí, como Abraham, como Isaac, que hablaran del Dios verdadero. Sin embargo, ellos no se arrepintieron. Entonces ahí podemos ver y otros dioses, ¿no? Pero los que más se hablan, por ejemplo, en la Biblia, Baal, Acera, Astarte. Y de los fenicios, lo que más podemos rescatar es el famoso alfabeto, que hasta hoy en día nosotros lo estamos usando. Por supuesto, no el alfabeto original de esos pueblos, con variaciones, pero porque ¿qué pasaba? Nosotros hemos visto la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, o sea, ya existía la escritura. Pero era muy complicada, eran muchos símbolos. La escritura cuneiforme tenía muchos símbolos, el jeroglífico también. La escritura cuneiforme de Mesopotamia, por ejemplo, en vez de cada símbolo, en vez de representar una letra, representaba una sílaba. Entonces había muchas sílabas, era muy difícil escribir. Era un sistema silábico. El jeroglífico también tenía una mezcla de los símbolos, algunos representaban letras, otros representaban sílabas, otros representaban ideas, era muy difícil. Ahora, los cananeos no inventaron la escritura, porque como ya hemos visto, ya se escribía de mucho tiempo antes. Pero ¿cuál fue el aporte de los fenicios? El alfabeto, porque ellos descubren una forma muy sencilla. Simplificaron la escritura, porque en aquella época no era tan fácil escribir. Tanto es así que en Egipto, por ejemplo, existían los famosos escribas. Pero, ¿qué hacen los fenicios? Descubren o inventan un sistema fonético. Y es que cada símbolo represente un sonido. Un sonido. Entonces, yo no sé si el primer alfabeto fenicio tenía, no sé si creo que cerca de 30 caracteres, no recuerdo cuánto. Pero ya se simplificaba tremendamente, tremendamente, porque con aprender esos pocos caracteres, esos pocos símbolos, uno ya podía escribir
cualquier cosa. Incluso se podía escribir pensamientos abstractos, ya no solamente cosas para el comercio, tanto toneles de vino, entonces, sino se podía escribir ya cosas mucho más abstractas, en forma más sencilla, en forma mucho más sencilla que el cuneiforme, que el jeroglífico. Entonces, ellos inventan estos símbolos, ¿eh? Y cada dibujito de esto iba a representar un sonido. El primer alfabeto fenicio no tenía vocales. El hebreo tampoco. El hebreo hasta el día de hoy no tiene vocales. Si ustedes van a Israel, ven los carteles en la calle, en los bares, todo eso está sin vocales. Es solamente consonantes. ¿Ya? El alfabeto fenicio tampoco tenía vocales, era consonántico. Entonces, lo que ellos lograron hacer fue simplificar. Entonces, cada símbolo representaba un sonido. Entonces, por ejemplo, el primer símbolo era la cabeza de un buey. ¿Eh? Era la cabeza de un buey. El segundo símbolo era una casa. Ahora, ¿por qué ustedes ven que la casa, por qué la casa es así? Este símbolo, ¿por qué es así? Porque no se olviden que muchos eran pueblos nómades, algunos, ¿ah? Entonces, existían tiendas también donde esta era la entrada y acá por lo general tenía su estar. Entonces, Bet es una casa que aún en hebreo hoy Beit es casa, ¿tá? Aleph es el buey, Gimel es un camello, ¿tá? En fin, la Hei un hombre orando, la Tav, que es la última, una cruz, una señal, ¿tá? La M son aguas, ¿tá? Mem, que hasta hoy en día en hebreo, Maim es agua, ¿tá? Entonces están las ondas del agua, así, ¿no? ¿Tá? Simbolizando el agua. ¿Tá? El ojo, la Ain. Entonces, cada uno de estos símbolos es un sonido. Ahora, con el tiempo, estos dibujitos eran muy, muy difícil escribir, porque ustedes imagínense que van a escribir y acá tienen que hacer una cabeza de un buey, la Aleph. Entonces, con el tiempo, esto se fue haciendo más abstracto. Entonces, esta cabeza de buey, con el tiempo, se convirtió en esto, ¿no? Más sencillo. ¿Ah? También los griegos toman este alfabeto, todos los pueblos le hacen modificaciones, ¿no? Los hebreos, los fenicios, los griegos, y llega hasta el latín, hasta nuestro abecedario, porque ustedes, y todavía conservamos rasgos de aquel primer alfabeto, ¿ah? Por ejemplo, la cabeza del buey, la Aleph,
después en nuestro alfabeto, acá tenemos la A. ¿Vieron cómo todavía conservamos ciertos rasgos, ya que el primer alfabeto, la M con estas ondas del agua, todavía hoy conservamos parte de, y ahí tenemos la M. O sea que todos estos pueblos fueron adaptando. Los griegos le pusieron vocales porque no tenía. Entonces, por ejemplo, la Aleph, que es una consonante, la Aleph es una consonante, pero para los griegos la Aleph es una vocal, es una A. Y en el alfabeto griego esta es la alfa, que el Señor Jesús dijo el alfa y la omega, ¿no? Entonces, estos rasgos del idioma se fueron conservando. Lo que se conservó en el idioma hebreo son los símbolos, lo mismo que en el griego, no la gramática, porque la base gramatical del hebreo es del ugarítico, ¿ah? Y el ugarítico se escribía con las cuñitas, era cuneiforme, ¿ah? Era cuneiforme, pero la base gramatical es del ugarítico. Bueno, yo ya hablé de la influencia del ugarítico, por ejemplo, en el nombre David, y en otras palabras, ¿no? Pero David, por ejemplo, es una palabra del ugarítico, que estaba allá en el norte, ¿no? De los pueblos del norte al final de la Mesopotamia. Entonces, estos pueblos, el arameo, el hebreo, el ugarítico, el acadio, van a adoptar esta forma de escribir, aunque van a conservar su gramática, van a conservar su lengua, pero van a adoptar esto, y por supuesto que los van a acomodar y los van a cambiar y van a sufrir cambios, modificaciones, pero van a adoptar esta forma sencilla de que con unos pocos caracteres se podía escribir cualquier cosa. Y ya no aquellos, por ejemplo, en el idioma chino, que el idioma chino también son cientos de caracteres. Entonces, esta es una forma mucho más sencilla para escribir. Y eso se lo debemos a los fenicios, a los cananeos. O sea que el alfabeto, más o menos como lo conocemos hoy en día, surge en esa zona, en Canaán. ¿Eh? En Canaán. Y bueno, acá podemos ver, por ejemplo, podemos ver la cabeza del buey. ¿Ah? Miren, acá tenemos la cabeza del buey, después ya se va a hacer en forma más simplificada. ¿Ah? Acá tenemos resh, que es una cabeza. La R era, la resh en hebreo era una cabeza de una persona. Entonces había que dibujar una cabeza de una persona. Entonces, después ya se fue simplificando. ¿Ah? Y por ejemplo, nosotros cuando vimos hace 2 o 3 clases atrás, vimos el calendario de Geser, la escritura en el calendario de Geser era el paleo hebreo, ¿tá? El hebreo antiguo, ¿tá? El paleo hebreo, ¿tá? O el paleo sinaítico, como le llaman algunos, era este tipo de escritura, ¿tá? O sea, utilizaban estos caracteres. ¿Cuándo se empezaron a utilizar estos caracteres, que son los que hoy en día, si ustedes van a Israel, ven estas letras, ¿no? La Aleph ya no es una cabeza de buey, la Resh ya no es una cabeza de una persona, ¿tá? La Tab ya no es una cruz, sino que ¿de dónde adoptaron ellos esos caracteres?
ellos lo traen de Babilonia, de la cautividad babilónica. Antes de la cautividad babilónica, en Israel se escribía con estos caracteres. Por ejemplo, el calendario de Géser. Hay otra inscripción allá por el 800, 700 y pico, cuando Sennacherib intentó invadir, ¿se acuerdan? Ese pasaje que está en Crónicas y está en Isaías también. Después, cuando Sennacherib, rey de Asiria, intenta invadir Jerusalén, y el rey Ezequías construye un túnel para abastecer de agua a la ciudad, ¿ah? Construye ese túnel para traer de las montañas agua, para que la ciudad no se quede sin agua y poder resistir el asedio, que le salió muy bien, porque en realidad resistió el asedio, y Sennacherib nunca pudo, aunque cayó todo el mundo a sus pies, pero Jerusalén no cayó en manos de Sennacherib. Y en ese acueducto se hizo una inscripción. Ezequías escribió y contó cómo se hizo, ¿no? Todo eso, y esta es la escritura, o sea, estas letras, ¿no? Se utilizaron estas letras, eran las que se usaban. Pero Israel adopta la escritura que tiene actualmente, lo que se llama la escritura cuadrática o la escritura cuadrada, ¿tá? Estos caracteres lo traen de Babilonia, cuando ellos van cautivos a Babilonia, cuando vuelven, aunque el idioma siguió siendo el mismo, ¿tá? Las palabras eran las mismas, pero, por ejemplo, en vez de escribir la Aleph de esta manera, ¿tá? Se escribía de esta manera. O sea, esta es la forma más antigua. Esta es la forma más antigua. ¿tá? De acá se pasó a esta forma, y finalmente, después del cautiverio babilónico, hasta hoy en día Israel tiene esta forma de escribir, ¿tá? O sea, de hacer las letras, los caracteres, ¿tá? O sea que hay una... Bueno, y acá tenemos también como, por ejemplo, en el griego, ¿tá? Por ejemplo, nosotros en el hebreo tenemos Aleph, Bet, y sin embargo nosotros, por ejemplo, tenemos en el griego alfa, beta, ¿ah? Y en la escritura latina tenemos A, B, o sea que nosotros vemos que hay ciertos residuos todavía de aquel primer alfabeto de los fenicios, ¿ah? Entonces, incluso en alguna forma de escribir las letras, incluso, algunas letras también se conservaron. Por ejemplo, la letra E, por ejemplo, la letra E, vieron que hay como una evolución y las letras van girando, ¿no? Y algunas, por ejemplo, la letra E, la letra M, como ya dijimos, ¿no? O sea que todavía conservan, incluso hoy en día, rasgos de aquel primer alfabeto fenicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y que Canaán, entonces, había una gran cultura ahí. Para la historia universal, Canaán le va a aportar, va a ser un gran aporte. Ya dijimos, el alfabeto, pero también esos barcos que comerciaban en la época de los fenicios, ¿no? Llevando mercadería por todos lados, y no solamente llevaban la mercadería, sino que llevaron el alfabeto. Los griegos van a tomar las letras, y aunque el
el alfabeto, aunque el idioma griego no tiene nada que ver con este tipo de lenguas, porque estas son lenguas semíticas, ¿tá? O sea, son de una misma familia, de la familia semítica. Por ejemplo, el ugarítico, el arameo, el hebreo, el árabe, tienen en común esa familia lingüística que, por ejemplo, un hebreo puede entender fácilmente el idioma árabe y viceversa. El arameo, por ejemplo, que ellos cuando fueron a Babilonia vuelven a Jerusalén y hablan el arameo, que era el idioma que hablaba Jesús. Jesús en su trato diario con la gente no hablaba en hebreo. No sé si ustedes sabían eso. Jesús hablaba en arameo, el idioma común del pueblo. Era esa mezcla que había venido de después de la cautividad babilónica. Pero eran lenguas muy parecidas. Si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, Mel Gibson la filma toda en arameo. ¿Por qué? Porque era el idioma que se hablaba en Israel en la época de Jesús. No era el hebreo. El hebreo estaba reservado solamente para el templo. Los sacerdotes ¿no? Hablaban el arameo en el templo, ¿no? O cuando leían la Torá, pero la gente en la feria, en el mercado, hablaba el arameo, que era el idioma común. Entonces, todas esas lenguas, el árabe, el arameo, el ugarítico, el acadio, el hebreo, todo eso son de una misma familia lingüística. ¿Ah? Son lenguas semíticas. Son lenguas... y otra cosa que no dijimos es que la mayoría de esas lenguas se escriben de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, para escribir hijo, no se escribe de izquierda a derecha como escribimos nosotros, sino que se escribe de derecha a izquierda. La mayoría de esas lenguas semíticas, ¿no? El árabe, todo eso, ¿no? El griego no tiene nada que ver, porque es de otra familia lingüística. Es de otra familia lingüística. De ahí viene el griego, el latín después y el español viene de esa otra familia lingüística, las lenguas indoeuropeas, ¿no? No tiene nada que ver, pero utiliza el alfabeto fenicio. Utiliza el alfabeto solamente, no la gramática, nada de eso. Utiliza las letras, ¿no? Las letras para inventar su idioma y para escribirlo. Para escribir el griego, ¿no? El griego que escribió Platón, Homero, ¿no? Toda esa gente utilizaba una adaptación del alfabeto hebreo, fenicio. Del alfabeto fenicio. ¿No? Y el alfabeto hebreo también va a tomar esos caracteres, lo va a adaptar, ¿no? Y los va a usar para escribir. Hay un concepto que mucha gente tiene un poco místico, incluso de la señora, que no sé si usted, el video que yo les puse para ver de la morá esa, morá quiere decir profesora en hebreo. Entonces, ella tiene una idea un poco mística, ¿no? Del idioma hebreo, pero en realidad, yo lamento desilusionarlos, pero el idioma hebreo, que muchos dicen, es el idioma de Dios, no sé qué. El idioma hebreo, como cualquier idioma de cualquier país,
está lleno de influencia de otros idiomas, como nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro idioma, se han incorporado a nuestro idioma palabras del francés, palabras del inglés. Por ejemplo, nosotros decimos internet, nosotros decimos, ay, me quedé sin wifi. Son todas palabras de otros idiomas, del portugués, en fin. Entonces todos los idiomas son así, y el idioma hebreo también es un idioma profundamente humano. Es que Dios utilizó la forma humana para manifestarse. ¿Ah? No es un idioma como algunos piensan, que tienen características místicas, y aunque si bien es cierto, muchas de las cosas que decía la señora esta, sí, es cierto, lo de las raíces y todo eso, está perfecto, pero ella un poco como que le agrega el IVA, pero el hebreo es un idioma profundamente humano y tiene, bueno, yo ya les dije, por ejemplo, la palabra David, que es un personaje súper importante. Al propio Señor Jesús le decían hijo de David, ¿ah? Y sin embargo, David no es una palabra del hebreo, es una palabra del ugarítico. O sea que son idiomas como, o sea, el hebreo, como cualquier idioma, son construcciones humanas, ¿ah? Son construcciones humanas. Entonces, tiene préstamos de otros idiomas, y otros idiomas tienen préstamos del hebreo, porque todas esas familias son familias lingüísticas, ¿ah? Que se entendían entre ellos, ¿ah? Como por ejemplo hoy nosotros entendemos el portugués, y bueno, capaz que no captamos todo, pero nos defendemos y vamos a Brasil, nos hacemos entender, y los brasileños vienen acá también, porque son de las mismas familias lingüísticas. Bueno, en aquella época también, bueno, y hasta hoy en día, por ejemplo, el árabe y el hebreo tienen muchas cosas en común, aunque los caracteres del hebreo del árabe son totalmente diferentes, ¿no? Pero la gramática y todo eso tienen muchas cosas en común, porque son de las mismas familias, comparten la misma familia lingüística. Así que, bueno, entonces